Hare Krishna, muy buenos días. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvisesa Sunyavadi Pasatya Desatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Vamos a continuar con las lecturas de fragmentos sobre el Harinama Chintamani de Bhaktivinoda Thakur. Y vamos a recordar que estamos en la parte donde se están explicando las ofensas al canto del santo nombre. Y ya hemos comentado sobre tres de ellas. O sea, la ofensa conocida como crítica al devoto o al Vaishnava, la ofensa conocida como rechazo o cuestionamiento o desobediencia al guru o, o al maestro espiritual. Y entonces vamos a ver hoy la ofensa conocida como crítica de las escrituras reveladas o crítica de el cuerpo de conocimiento relacionado al propio Señor Supremo, conocido en sánscrito como los Vedas, entendiendo la palabra Veda como conocimiento, sabiduría, pero con una peculiaridad: no cualquier conocimiento ni cualquier sabiduría, sino un conocimiento que procede o se afirma proceder directamente del Señor Supremo. Así que los Vedas, el Veda es un conocimiento revelado por la propia Suprema Personalidad de Dios. Entonces Veda no solo lo vamos a ver simplemente como sabiduría, y porque eso puede dar la noción de confusión y confundirlo también con cualquier otro texto que también tenga sabiduría, sino sabiduría expuesta directamente por el Señor Supremo. Así que no es una sabiduría perteneciente al mundo material, sino que es una sabiduría o un conocimiento perteneciente completamente al mundo espiritual. Por tanto y demás, esa es la interpretación o concepción general que vamos a tener de la palabra Veda. Entonces la ofensa es la crítica a las escrituras o la crítica a los Vedas. ¿Cómo es que asumir una posición de crítica hacia las escrituras reveladas o hacia la palabra del Señor puede afectar nuestro avance espiritual en la práctica de los santos nombres? ¿Y cómo es que asumir esa actitud de crítica o cuestionamiento hacia las escrituras reveladas o negación hacia las escrituras reveladas puede también impedir que nosotros percibamos la potencia que hay en los santos nombres? Entonces acá Haridas Thakur empieza diciendo, cuando hablamos de las escrituras, estamos hablando de los Vedas, estamos hablando de los Upanishads, estamos hablando de los Puranas, estamos hablando de todo aquello que de forma autorizada hace referencia al Señor y al camino de adoración al Señor. Continúa diciendo: al emanar del propio Señor se puede entender que los Vedas son entonces un conocimiento perfecto y constituyen la autoridad. O sea, esto es importante porque para el devoto la autoridad de los Vedas, y cuando hablo de la autoridad de los Vedas, se refiere específicamente a la autoridad del mensaje esencial de los Vedas. Del mensaje esencial de los Vedas, el mensaje de el Señor como suprema personalidad, la entidad viviente como sirviente eterna, amorosa del Señor, y el servicio devocional como actividad eterna de la entidad viviente. Por tanto, solamente a través del servicio devocional es que la entidad viviente puede habitar o existir en su verdadero plano de conciencia, de conocimiento o de existencia, bienaventurado, lleno de sabiduría o conciencia y eterno, por supuesto. Entonces, esa
el núcleo, la semilla, es el servicio devocional. Servicio devocional a la suprema personalidad de Dios. Ese es el mensaje esencial y nuclear de los Vedas. A partir de ese mensaje descrito, es que después se van ramificando y surge un cuerpo enorme de conocimiento que se fue adaptando, fue tratando de adaptar ese mensaje según la era, la circunstancia y el público en sentido general. Pero ese es el mensaje nuclear. Por tanto, ese mensaje es considerado como un mensaje que revela conocimiento perfecto y además de eso es considerado como la autoridad en cuanto a la sabiduría. Entonces continúa diciendo, los Vedas o las escrituras reveladas, auténticas, son la referencia en los asuntos espirituales. O sea, los Vedas, las escrituras de las cuales estamos hablando y de las cuales hay que cuidarse de cuestionar o criticar, son autoridad espiritual. Los Vedas se tienen como autoridad espiritual. O sea, cualquier escritura que hable de forma autorizada sobre el Señor de manera directa, se tiene como autoridad espiritual. Por tanto, el cuestionamiento o la crítica a esa escritura es lo mismo que la crítica a la autoridad espiritual o lo mismo que la crítica al Señor. Y es incluso lo mismo que la crítica al devoto del Señor, porque en la escritura está contenido también en el núcleo de la escritura la relación entre el devoto y el Señor. Por tanto, criticar la escritura significa criticar al Señor y significa criticar al devoto puro del Señor. Por tanto, ahí hay dos grandes ofensas. Pero significa hasta criticar al maestro espiritual, porque la escritura es quien autoriza al maestro espiritual como representante del Señor. Entonces, criticar a la escritura sin base y sin fundamento contiene en sí mismo a todas las demás ofensas hasta ahora analizadas. Continúa diciendo, los sentidos materiales o mediante los sentidos materiales no se puede acceder al verdadero conocimiento ni al plano de conciencia espiritual, porque con los sentidos materiales no se puede percibir más allá del plano de la materia inconsciente. Esta es la primera salvedad que hace para explicar la importancia de la escritura. O sea, si la entidad viviente debe conocer al Señor, debe conocer la relación con el Señor y esto debe hacerlo por experiencia propia, entonces el primer elemento obstaculizador es los instrumentos de conocimiento. O sea, los instrumentos de conocimiento o accesorios que este cuerpo material o que la entidad viviente a través de este cuerpo material posee o ha desarrollado para adquirir información o supuesto conocimiento del mundo, se le conoce como los sentidos materiales. Pero estos sentidos materiales están diseñados para ser estimulados bajo ciertos estímulos materiales, o sea, solamente pueden responder y captar la información que sea de tipo material. O sea, los oídos pueden captar el sonido material, el olfato, el olor material, la visión, la vista, la visión o la forma material, el tacto, la capacidad del tacto desde el punto de vista material, o sea, todo desde el punto de vista material. Esto significa que son incapaces de captar el más mínimo detalle o la más mínima información de tipo espiritual. Así que guiados solamente por su cuerpo y su mente material, entonces la entidad viviente estaría completamente, de hecho está completamente inhabilitada, imposibilitada de obtener comprensión espiritual. Y si no obtiene comprensión espiritual, entonces no hay chance de poder volver a su estado natural de conciencia de Krishna. Entonces, ese es el primer detalle que hay que comprender. Entonces sigue explicando. En tal sentido, y teniendo en cuenta eso, entonces podemos comprender que el plano espiritual sería completamente inaccesible, completamente inalcanzable, completamente incomprensible sin la ayuda del Señor Supremo. O sea, evidentemente, entonces si la criatura
en este mundo por sí misma, por su propio sentido, no puede acceder al conocimiento espiritual, al plano espiritual, necesita la obligada ayuda, la obligada cooperación de aquel que se encuentra siempre en el plano espiritual, o sea, el Señor Supremo, o aquel que el Señor Supremo decida manifestar, mostrar o autorizar como su representante. O sea, evidentemente la entidad viviente en este mundo, si quiere avanzar hacia el plano espiritual, necesita de la ayuda de Dios. Por eso es que la suprema personalidad de Dios da los Vedas para revelar una pauta esencial de conocimiento, comprendiendo que los Vedas están más allá que la incapacidad de los sentidos materiales. La entidad viviente no puede acceder directamente al plano espiritual. Si no accede a este plano, entonces nunca se libera completamente. Por tanto, si no puede acceder directamente a él, necesita de la ayuda de alguien que se encuentre siempre en ese plano. Ese alguien es el Señor Supremo o su representante puro, apoderado por el propio Señor Supremo. Por esa razón, y teniendo en cuenta esto, es que el Señor, desde su amorosa misericordia, de una forma u otra, entonces, revela directamente lo que se conoce como el conocimiento perfecto o lo que se conoce como el mensaje de los Vedas. Solo por eso, continúo diciendo, solo por eso es que puede el ser humano progresar a la meta espiritual. O sea, solo porque ocurre ese tipo de revelación de conocimiento sobre algo que el ser humano no puede conocer directamente, es que podemos tener la oportunidad de encontrar un sendero de vuelta al Supremo. Si no es porque el Señor Supremo abre ese sendero, o sea, muestra, filtra el conocimiento espiritual en el mundo material, entonces de hecho ni siquiera tuviéramos información de la existencia del mundo espiritual. Entonces los Vedas, que es lo que es el tema de hoy, los Vedas o las escrituras reveladas son un factor imprescindible en el avance espiritual. Sin los Vedas, sin la escritura revelada, sin el mensaje del Señor, sin la dirección del Señor, no hay posibilidad, la más mínima posibilidad de poder transitar el proceso de transformación de todos nosotros que estamos tan enredados en los asuntos de nuestra propia mente y de nuestro propio estado de conciencia condicionado o estado de conciencia material. Vayan conmigo y fíjense ya por dónde vamos, sobre lo imprescindible de los Vedas y cuál es la relación directa entre los Vedas o la escritura revelada que abren el camino o el sendero de la autorrealización y el propio Señor. Entonces de ahí se saca una conclusión. Dicen, por tanto, se puede concluir que si uno critica a los Vedas, entonces uno está también criticando o ofendiendo al santo nombre. Si los Vedas son las palabras del Señor, si el Señor es absoluto, entonces esto significa que entre Él y su palabra no hay diferencia. Por tanto, si uno cuestiona desde el punto de vista absurdo que siempre se suele hacer, si uno cuestiona la autoridad de la palabra del Señor, ya una vez que ha sido comprobada que su palabra es aceptada, entonces se debe comprender que uno está cuestionando también la autoridad del propio Señor, porque no hay diferencia en el plano de lo absoluto. La palabra del Señor, el Señor es su propia palabra, Él está contenido en su propia palabra. Y por tanto, si uno está cuestionando al Señor a través de la crítica de su palabra, también se debe saber que uno está ofendiendo o cuestionando al santo nombre o a los santos nombres del Señor. Por tanto, si uno está cantando, repitiendo los santos nombres, pero a la vez en su conducta o en su mente, uno está cuestionándolos a través del cuestionamiento de la Escritura, entonces no puede haber posibilidad de avance a través de los santos nombres. Eso es la base de la ofensa. O sea, es imposible
que usted pueda recibir verdadero avance o el avance en su magnitud perfecta mediante una vía sobre la cual usted está lanzando crítica o sobre la cual usted está lanzando ofensa o la cual no está respetando de manera adecuada. No hay posibilidad de avance. Vamos a recordar que uno de los supuestos necesarios para el avance espiritual mediante el canto de los santos nombres es que usted está llegando a situar una fe cada vez mayor en que los santos nombres son la representación sonora del Señor. Por tanto, repetir y meditar los santos nombres del Señor Supremo con una fe completa en esa conclusión es una base imprescindible para el éxito en este sendero y en el sendero espiritual en general. Por tanto, esa fe, recordar eso durante toda nuestra práctica es fundamental. Así que, del mismo modo se establece con la Escritura. La Escritura es una manifestación también del Señor. Así que cuestionar o respetar la Escritura también significa un obstáculo para nuestro avance espiritual en la práctica de los santos nombres. Entonces, al menos, aunque no se estudie, porque no haya tendencia de estudio en una persona determinada, al menos reflexionar en la idea de lo sagrado que son las Escrituras, reflexionar en la idea o en la relación que existe entre el Señor y su propia palabra, y respetar al menos, sentir un cierto respeto y reverencia en nuestro corazón hacia los textos o la enseñanza de la Escritura, eso es fundamental. Es un detalle que debemos de ir meditando y sobre el cual debemos ir reflexionando en nuestra práctica diaria también. Continúa diciendo. Por tanto, al tener en cuenta que criticar a los Vedas o las Escrituras reveladas es lo mismo que ofender al santo nombre, el hombre sabio, el practicante con sabiduría, evita cualquier tipo de filosofía o enfoque que vaya contra las Escrituras o que simplemente quiera derrocar su autoridad. O sea, el hombre sabio, el hombre que ha llegado a esta conclusión de que la ofensa de la Escritura puede ser un desastre para su avance espiritual, entonces, ¿qué hace? Trata de evitar cualquier tipo de filosofía o enfoque, por muy atractiva que sea, que vaya contra la Escritura, o sea, que trate de quitar la autoridad de la Escritura o que niegue la autoridad de las Escrituras o al menos el mensaje esencial de las Escrituras. Si uno, continúa diciendo, si uno acepta cualquier tipo de teoría o filosofía que vaya en una dirección contraria a la Escritura o que niegue la autoridad de la Escritura, entonces debe saberse que no hay lugar para el bhakti real. O sea, no se puede acceder, no se puede practicar bhakti real o devoción real o servicio devocional real si uno al mismo tiempo está siguiendo un tipo de filosofía o de pensamiento que está negando las Escrituras. Porque entonces, si está negando las Escrituras, también está negando el conocimiento transmitido por el Señor o el conocimiento que habla acerca del Señor. Por tanto, está negando al propio Señor en su esencia y está negando la posibilidad de adquirir conocimiento autorizado sobre el Señor. Por tanto, bhakti real o devoción pura hacia el Señor nunca podrá surgir en ese corazón. Continúa explicando. Según el santo nombre, seguir el santo nombre, o sea, practicar el santo nombre diariamente y al mismo tiempo cultivar ese tipo de pensamientos o de filosofía, entonces debe ser considerado como una gran ofensa. Eso ya lo hemos visto. Si la entidad viviente puede aceptar y puede llegar a aceptar con fe y posteriormente con comprensión el significado directo de los Vedas sin interpretaciones intermediarias, tal y como el Señor lo muestra, o sea, el sendero del Bhakti puro, entonces sin duda alguna
esa entidad viviente será recompensada con la dulzura de Prema. Pero si esa entidad viviente sigue el significado indirecto o retorcido de las diferentes interpretaciones abstractas o metafóricas, y cree que es el significado real de la sabiduría, entonces no puede llegar a la verdad. Cuando Prabhupada escribe el comentario de Bhagavad Gita, Prabhupada le pone este comentario Bhagavad Gita tal como es, porque Prabhupada explica que muchos comentarios de la escritura revelada simplemente lo que hacen es mostrar la especulación mental del que escribe, pero se van olvidando del mensaje directo que tiene la escritura. Entonces, en este caso, Haridas está diciendo que aquel que logra seguir el mensaje de los Vedas directamente, sin interpretación, sino tal y como está en la semilla védica, tal y como el Señor lo mostró, y por tanto lo asume y lo comprende de esa manera, entonces esa persona sin lugar a dudas avanzará rápidamente y podrá acceder a Prema. Pero si una persona diluye ese mensaje y trata simplemente de seguir filosofías que se deriven de él y que no muestren directamente la esencia védica, entonces simplemente esa persona nunca podrá tampoco desarrollar un bhakti puro, sino un camino de confusión muy atractivo, de mucha palabra y muchos ejemplos muy bonitos y filosóficos, pero un camino de confusión que no regala Prema, o sea, no nos lleva al amor puro por Dios. Entonces yo si quiero avanzar, tengo que preguntarme, ¿no? ¿Cuál es el mensaje directo? ¿Cuál es el mensaje directo de la Escritura? El mensaje directo de la Escritura lo dijimos al principio. El mensaje directo de la Escritura está situado en muy pocas palabras. El mensaje directo de la Escritura: el Señor Supremo es todo. Las energías que le pertenecen son incontables y una de ellas son las entidades vivientes. El deber o la función básica de todas sus energías es servirle de manera armónica, amorosa y consciente. Y mientras que no ocupa esa posición y mientras que no comprenda esa identidad, entonces está obligada a vagar en lo que conocemos como plano de conciencia material o ilusorio, donde está jugando o enredada en sus profesiones y en sus propios delirios. La única forma que hay, por tanto, de volver a su plano original es rescatando el conocimiento sobre el Señor y resituándose en la práctica del servicio devocional. A no ser que la entidad viviente comience a transformar su vida en este mundo, sus actividades, en actividades de servicio devocional, o sea, actividades por amor al Señor Supremo, entonces no hay posibilidad de que esa entidad viviente pueda regresar a su plano de conciencia espiritual. Por tanto, la semilla y la conclusión del conocimiento védico, de donde parte toda la demás expansión de ese propio conocimiento, es el servicio devocional. El conocimiento védico solo habla del servicio devocional en su esencia. Si usted quita el servicio devocional de los llamados Vedas o de la llamada literatura védica, entonces simplemente se va a quedar con un manojo de palabrería y, según Bhaktivedanta Thakur también explica, un manojo de infinitas supersticiones, misticismo, fanatismo, dogmatismo, rigideces, y de nada sirve. De nada sirve toda la pila de información que da la literatura védica si usted le quita el núcleo, si usted le quita el corazón, que es el servicio devocional a aquel que es el supremo controlador y la suprema fuente de todo. Ese es el núcleo. Pero si usted logra comprender directamente ese núcleo y llega a reflexionar en él, y llega a reflexionar y a comprender de verdad, a meditar con seriedad, no importa cuánto tiempo, sino a meditar ahí, hasta que usted logre comprender que esa es la esencia de todo, y usted llega a dirigir su vida en virtud de esa esencia o en dirección a esa esencia, entonces sin lugar a duda usted alcanzará pronto el desarrollo espiritual, desarrollo de conciencia de Dios, desarrollo de conciencia de Krishna,
o desarrollo de manera favorable del servicio devocional mediante el canto respetuoso, amoroso y con fe de los santos nombres. Pero fíjense, hay ilimitadas posibilidades de uno perderse y hay solo una posibilidad de no perderse. La posibilidad de no perderse es comprender directamente el mensaje dado por el Señor, el mensaje de la sabiduría védica, que está envuelto en una cantidad de capas y palabrerías y parábolas y cosas y comentarios. O sea, hay que quitar todo eso y ir a la semilla. No se puede ir a la semilla si no es a través de un devoto del Señor, porque solamente a través de alguien que haya encontrado la semilla y que la sepa explicar de manera sin contaminarla, solamente así se puede comprender. De lo contrario, uno se pierde entre tanta capa, entre tantas ilusiones, entre tanta niebla, tanta retórica, tanta filosofía, tanta lingüística, tantas aparentes contradicciones, tantas aberraciones, tantos rituales, tantas no sé cuánto, tantas reglas, tantas leyes, tanto es enloquecedor. Los Vedas, desde el punto de vista filosófico, para el estudioso, si ahonda en ellos, son enloquecedores, y de hecho no están todos, porque mucha parte de los Vedas se ha perdido en el tiempo. Por tanto, si estuviera todo completo, fuera más enloquecedor. Entonces, tratar de seguir ese camino, que es el camino más fácil en el sentido de que es lo más fácil de seguir cualquier especulación sobre los Vedas, conduce simplemente a una creciente perdición que no tiene límite y no otorga prema, no otorga amor por Dios, porque el amor no puede surgir de aquello que está diluido y enredado. El amor tiene que surgir, o solamente surge, del contacto directo con el verdadero objeto del amor. Y el verdadero objeto del amor es el Señor Supremo. Así que a no ser que uno vaya directamente a Él, a no ser que uno se encuentre directamente con Él sin ninguna máscara, sin ningún tipo de diluyente, entonces no puede surgir amor por Dios. Entonces tenemos que ser serios en este sentido y tenemos un poco que dejar de navegar o de sumergirnos en cuanta agua se encuentre o en cuanto texto se encuentre, en cuanta literatura se encuentre, y tenemos que dedicarle más tiempo a la reflexión sobre la presencia del Señor en nuestro corazón, guiado por las Escrituras, pero reflexionar sobre esa Escritura desde nuestro corazón y no desde nuestra mente. Tenemos que situarnos allí, anclarnos en el santo nombre, en la convicción de que el santo nombre nos mantiene en una burbuja con ciertas bendiciones, y entonces desde ese santo nombre y desde ese agradecimiento por tener el santo nombre, comenzar a dejarnos llevar, comenzar a permitir que todo el enredo mental que hay se diluya y surja la luz del corazón, porque el Señor lo promete. El Señor dice: yo mismo en persona, con la antorcha del conocimiento, iluminaré o destruiré la ignorancia o la oscuridad de la ignorancia que hay en el corazón del practicante sincero. Directamente, entonces uno debe pensar con seriedad: yo, si quiero tener algún resultado, debo tratar de comprender directamente el mensaje del Señor, el mensaje del Señor, el mensaje del servicio devocional, el mensaje de Él como refugio supremo, como controlador supremo, como amante supremo, como amigo supremo, como maestro supremo, como el todo, y yo como partícula integral de ese todo, una partícula más de ese todo, ni la mejor ni la peor, simplemente una partícula más, y por tanto mi éxito sería comprender cuál es mi papel como esa partícula, que es el mismo papel que tiene una célula en el cuerpo este que yo tengo ahora. Participar simplemente del funcionamiento total del cuerpo, o sea, de todas las actividades. No querer ser el protagonista, sino simplemente saberme feliz de que puedo participar, de que estoy siendo usado por ese que es la personalidad suprema que dirige al todo. El Señor es más que el todo. El Señor ni siquiera es el todo. El Señor es la personalidad suprema que dirige al todo, que dirige el organismo completo. Y yo soy feliz
uno debería pensar o meditar en eso. Yo soy feliz de tener la dicha de formar parte de ese gran organismo dirigido por alguien tan amoroso como la suprema personalidad de Dios. Ahora estoy confundido y la mente me da vuelta y estoy pasando por diferentes historias donde estoy experimentando lo que llaman sufrimiento a veces y a veces gozo. Pero debe comprender que ese sufrimiento y gozo no tienen nada que ver con el Señor. Son el resultado simplemente de las propias vías que yo he ido tomando en las diferentes apariciones que he tenido en los diferentes personajes. Pero en mi relación pura con el Señor Supremo, en mi estado puro de relación como partícula del todo, que es gobernado armónicamente por el Señor, soy una criatura maravillosa, una entidad viviente completamente maravillosa, plena y dichosa, en el gozo de estar sirviendo, de estar participando de toda la actividad del Señor Supremo, porque esa es la finalidad de la Jiva o la entidad viviente, participar en una relación armónica, o sea, de los pasatiempos y actividades coordinadas directamente por el Señor en su plano original o en el plano de conciencia de Dios. Por tanto, el gozo y sufrimiento material que podamos experimentar en cualquiera de las vidas, acá o donde sea, no tiene nada que ver con nuestro estado original, o sea, no tiene nada que ver con el Señor. Eso es asunto de nosotros y nuestras películas y nuestras obras de teatro. El Señor dice, yo no me hago responsable, yo no asumo la responsabilidad de los resultados de las actividades favorables o desfavorables de la entidad viviente en el plano de conciencia material. No, eso no tiene que ver nada con el Señor. Por tanto, además, voy sufriendo, si me toca sufrir, voy gozando, si me toca gozar, pero al mismo tiempo voy tratando de establecerme de manera firme en mi posición real. Mi posición real es meditar cada vez más sobre el Señor como mi meta suprema. Entonces, si tuvo mi mirada en ellos, si tuvo mi mirada en ella, mientras va pasando las circunstancias de mi vida material, y siempre me estoy recordando constantemente, mi posición original es la posición de ser parte integral, partícula del cuerpo total dirigido por el Supremo Señor. Y en ese cuerpo total participar de actividades maravillosas todas, siempre llenas de dicha, llenas de verdad, de plena conciencia, sabiduría y sobre todo llenas de una relación viva con mi Señor. Entonces, mientras el cuerpo duele, hasta un límite por supuesto, o la mente está confundida, yo trato de, aunque sea, preservarme un poquito, aunque sea en esa meta, en esa certeza, en esa verdad, para no perderme por completo, porque solamente manteniéndome yo fijo en esa certeza de mi realidad verdadera, la realidad espiritual en relación con el Señor, es que yo puedo garantizar que atraviese el mundo material y que al final pueda entonces volver de una forma u otra a establecerme en esa realidad. Entonces, eso es servicio devocional. No diluyan tanto su mente entre mucha información. Vayan de modo directo. El modo directo es, la esencia está en amar al Señor. Conocer y amar van juntos, porque si usted no conoce no puede amar, pero ese conocer también viene revelado por el propio Señor y por el devoto sincero del Señor. Entonces, aproveche el devoto sincero del Señor, ore al propio Señor para que le ayude en ese conocimiento, sea sincero, simple y humilde, abra su corazón. Deje su mente en un rincón, vacíe, bote su mente un rato y quédese con el corazón y abra el corazón y exponga su incertidumbre, exponga su dolor, exponga sus dudas, exponga su desconfianza, su falta de fe, lo que sea, y grite sinceramente, internamente, Señor, por favor, aquí estoy. No permitas que yo me siga perdiendo en la oscuridad de mi propia mente, Señor, confundida por las cosas que están pasando en este cuerpo o en este tiempo o en lo que sea, Señor. Permite que aunque sea haya un rayito de luz en mí que coja mi conciencia y la fije de manera directa en tus pies, porque ese es el conocimiento de los Vedas. El conocimiento de los Vedas también está revelado en el primer mandamiento del pueblo judío que dio el Señor a Moisés. O sea, amarás al Señor tu Dios con la fuerza de toda tu mente y todo tu corazón. O sea, con todas tus fuerzas, tu mente y tu corazón. Ese es el núcleo del conocimiento védico.
Entonces haga eso, reflexione en eso, medite en eso. Pero ¿dónde está el Señor mi Dios? ¿Dónde puedo encontrarlo de manera directa? Yo no lo siento, no lo puedo experimentar, estoy tan confundida. Perfecto, ahí está, en su santo nombre. Nos ha regalado, esa ha sido la gran misericordia, nos ha regalado sus santos nombres para que tomemos uno y depositemos en él la confianza y lo tomemos como guía directriz. Allí está el Señor, en su santo nombre está el Señor. Hay que desarrollar fe en esto. Y entonces esa es la práctica directa. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe en una semana maravillosa, llena de tantas oportunidades de reflexionar sobre Dios. Cada uno tenemos nuestra propia realidad física derivada de todas las actividades que hemos desarrollado en esta vida y en vidas pasadas, así que la vida de cada uno es diferente en este mundo material, pero sin embargo el destino es el mismo. El destino es el mismo si nos dejamos llevar de modo seguro a él, que es el destino retornar a la presencia directa y al servicio directo de nuestro amado y siempre querido Señor. Confíen en él y nunca dejen de confiar en el Señor. Y cuando sientan que sus mentes están confundidas, simplemente salgan de la trampa de la mente, porque Dios no vive en la mente. En la mente material lo único que vive es el reflejo del mundo material, y allí no está Dios, porque Dios no es material. Entonces vayan, dejen el poblado de la mente, ese enredo del poblado de la mente, y salgan de peregrinaje hacia la mezquita del corazón, hacia el templo del corazón, hacia el sagrado corazón, como le quieran llamar. Y allí entonces, con determinación y desde la soledad perfecta, busquen la experiencia del Señor. Y búsquenlo, pero búsquenlo. Allí está su santo nombre para que lo busquen a partir de allí. No estamos desorientados. El Señor no nos dejó en desamparo. Tenemos el santo nombre, tenemos la revelación de la Escritura y tenemos la presencia de devotos también en este mundo que nos pueden ayudar a encontrar la luz. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,